En estos lugares y con los paganos habló del hijo pródigo, de tal manera que él parecía el padre de ese hijo. Decía con fuerza y viveza, levantando los brazos: Mirad, allí viene de vuelta. Hemos de prepararle una fiesta. Contó todo esto con tanta naturalidad que las gentes miraban a una y otra parte, cual si esperasen volver a ver al hijo pródigo. In softly Nadia, Durevia, Throbi, in Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época quinta. Desde la segunda fiesta de los tabernáculos hasta la primera conversión de la Magdalena. 1. Jesús en Ainón, María de Sulfán. Desde Joveja fue Jesús a través de Sucot hasta Ainón. El camino desde Sucot era como de 1 hora por una hermosa comarca, animada por el paso de las caravanas que iban al bautismo de Sucot. Todo estaba lleno de largas hileras de chozas de palmas y plantas, en las cuales estaban las gentes ocupadas en arreglos, porque con la conclusión del sábado comenzaban ya las fiestas de los tabernáculos. Jesús enseñaba en diversos lugares de este camino. Delante de Ainón había una hermosa tienda de campaña preparada por María de Sufán para hacer un honroso recibimiento a Jesús. Estaban allí presentes los principales de la ciudad, los sacerdotes y María de Sufán con sus hijos y sus amigas. Los hombres lavaron los pies a Jesús y a sus discípulos, y les presentaron una bebida y un alimento más delicado que el de costumbre. Los hijos de la Sufanitis estaban con otros ocupados en servir a Jesús, y las mujeres se echaron, velados sus rostros, delante de Jesús. Él saludó a todos cariñosamente y los bendijo. María lloraba, siempre llena de contento y de agradecimiento, e invitó a Jesús a entrar en su casa. Cuando Jesús entró en la ciudad, los hijos de la Sufanitis, 2 niñas y un niño, con otros niños, llevaban grandes cintas atando hermosas flores y procediendo unos delante de otros en fila, y algunos junto a Jesús. Este entró en el patio de la casa de María con otros discípulos y se detuvo debajo de una enramada. María se echó de nuevo a sus pies, llena de agradecimiento y con lágrimas de alegría, y lo mismo hicieron sus hijos, a los cuales Jesús besó amablemente. Contó María que Dina, la samaritana, había estado allí y que el hombre con el cual había vivido hasta entonces se había bautizado. La Sufanitis conocía a este hombre, pues su marido había vivido en Damasco con sus 3 hijos legítimos. Habían hablado mucho de Jesús y alabado su bondad. Estaba lleno de contento y enseñó a Jesús muchas preciosas vestiduras sacerdotales y una mitra muy costosa que había hecho para el templo. Era muy diestra en esos trabajos y era muy rica y de muchos bienes que empleaba en estas obras. Jesús se mostró lleno de bondad con ella y le habló de su marido, de que convenía volviera a él, porque allí podría hacer mucho bien, y que a sus hijos ilegítimos procurase colocarlos bien en alguna parte conveniente. Le dijo enviase primero un mensaje a su marido, llamándolo. Desde aquí Jesús se dirigió al lugar de los bautismos y desde una cátedra enseñó a los oyentes. Habían llegado a esta fiesta del sábado Lázaro, José de Arimatea, Verónica, los hijos de Simeón y otros discípulos de Jerusalén. Estaban también Andrés, Juan y otros discípulos de Juan. Santiago el menor no estaba. El Bautista había enviado mensajeros a Jesús, diciéndole que fuera a Jerusalén y dijera claramente a todo el mundo quién era él. El Bautista está como impaciente y angustiado de no poder él mismo decir a todo el mundo quién es Jesús. Tal es su ansia de hacer conocer al Mesías. Cuando comenzó el sábado, enseñó Jesús en la sinagoga acerca de la creación del mundo, de las aguas, del primer pecado y claramente del Mesías.
Y sobre las palabras de Isaías 42, 5-43, habló admirablemente y con claridad sobre su persona y del pueblo. Después del sábado hubo una comida en una sala de festines que había ordenado y costeado María de Sufán. Toda la casa, como asimismo las mesas, estaban adornadas de plantas, flores y lámparas, y había muchos comensales y también algunos de los que él mismo Jesús había sanado de sus enfermedades. Las mujeres tomaron parte en la comida en la sala, dividida por unos tabiques. La sufanitis llegó en medio de la comida y, entrando con sus hijos, depositó hierbas muy costosas y perfumes sobre la mesa, y derramó perfume sobre la cabeza de Jesús, y se echó luego a sus pies. Jesús se mostró muy amable y contó parábolas. Ninguno de los presentes reprochó la acción de la mujer. Todos la querían bien, a causa de la mucha caridad que tenía a los pobres. Jesús sanó en la mañana a muchos enfermos, enseñó en la sinagoga y en lugares públicos, donde se juntaron los paganos que habían recibido el bautismo y otros que iban para recibirlo a Ainón. En estos lugares y con los paganos habló del hijo pródigo, de tal manera que él parecía el padre de ese hijo. Decía con fuerza y viveza levantando los brazos: «Mirad, allí viene de vuelta. Hemos de prepararle una fiesta». Contó todo esto con tanta naturalidad que las gentes miraban a una y otra parte, cual si esperasen volver a ver al hijo pródigo. Cuando llegó al punto de la ternera que debía matarse para festejar al hijo pródigo, dijo cosas misteriosas, más o menos como estas: «Qué amor el del Padre Celestial que, para salvar a su hijo perdido, entrega a su propio hijo como víctima». La enseñanza era especialmente sobre la penitencia y sobre los bautizados y los paganos que volvían como hijos pródigos. Todos los oyentes estaban llenos de alegría y de amor de unos a otros. Tuvo esta predicación mucho fruto en la fiesta de los tabernáculos, pues fueron los paganos mejor tratados y recibidos amigablemente. Cuando Jesús por la tarde caminaba con sus discípulos y mucha gente a orillas del Jordán, donde había tantas y hermosas flores y plantas y verdor, todos hablaban del hijo pródigo y se mostraban contentos y llenos de consideración los unos para con los otros. Dos. La fiesta de los tabernáculos. Se hizo la conclusión del sábado antes de lo acostumbrado. Jesús enseñó y luego sanó a muchos enfermos. Después todos se dirigieron fuera de la ciudad, aunque aún se podía considerar parte de la misma, pues todo estaba lleno de jardines, parques y lugares de recreo. Había allí una gran fiesta en 3 hileras de chozas y pabellones, adornados con plantas, árboles, flores y toda clase de figuras, cintas y muchas lámparas. En las hileras del medio estaba sentado Jesús con sus discípulos, los sacerdotes y los principales de la ciudad, en diversos grupos, y en las hileras de los lados, en una estaban las mujeres y en otra los niños de la escuela, divididos entre niños y niñas, y en 3 grupos, y en cada uno de ellos sentados los maestros. Estaban allí los alumnos de toda la comarca. Cada grupo tenía sus cantores. Estos mismos alumnos, adornados con coronas y guirnaldas de flores, pasaban de mesa en mesa tocando músicas con sus flautas, arpas, címbalos y campanillas, y cantando al son de sus instrumentos. He visto que los hombres tenían en sus manos ramas de palmas, donde había pequeños brotes y mimbres, y sauces con hojas delgadas y ramas de un árbol que entre nosotros se cultiva en tarros, el mirto. En la otra mano tenían las hermosas manzanas de esroj. Movían esas ramas y cantaban al mismo tiempo. Hacían esto al principio, a la mitad de la fiesta y a la conclusión. Esta planta no crece en la Palestina, sino que viene de otros países más calurosos. Se ve en algunas regiones cálidas de Palestina, pero no se desarrolla con fuerza. Ellos la recibían de las caravanas que venían de países más cálidos. Es una fruta amarilla como un melón pequeño.
Tiene arriba una pequeña corona y es plana, con nerviaciones. En el medio la fruta está cruzada por líneas coloradas y dentro hay 5 pequeñas semillas juntas y apretadas, pero sin recipiente de semilla. El tallo es algo doblado y la flor blanca, en forma de una rama, como entre nosotros la lila. Las ramas se inclinan hacia la tierra por el peso de las hojas gruesas y echan raíces en el suelo, dando origen a nuevos árboles, de modo que forman enramadas. Los frutos están entre las hojas. También los paganos tuvieron parte en esta fiesta. Tenían sus chozas y los paganos bautizados muy cerca de las de los judíos. Fueron tratados amigablemente por los judíos. Todo estaba aún lleno de las impresiones sobre la parábola del hijo pródigo. La comida duró hasta muy entrada la noche. Jesús iba y venía por las mesas enseñando y exhortando, y donde veía que faltaba algo, lo hacía traer por sus discípulos. Era un movimiento indecible y alegre en toda la comarca, interrumpido por la oración y el canto. Ahora todo el contorno está ardiendo de luces, y los techos y las azoteas de Ainón se ven llenos de tiendas, porque las gentes dormían sobre las azoteas. En las chozas en torno de la ciudad dormían los guardianes de estos lugares y otras personas de servicio cuando terminaban los festejos y se retiraban a descansar.